o a veces podemos hablar hasta de 3. Uno de ellos tiene que ver con una transitosis o un paso de esos agentes infecciosos a través o por medio de las células endoteliales. Otra manera que es muy también predilecta para ciertos microorganismos es terminar normalmente haciendo, utilizando una estrategia que veremos un poquito más adelante, que es la estrategia del caballo de Troya. Es decir, muchos agentes infecciosos les agrada mucho utilizar a los neutrófilos o a los macrófagos para normalmente atravesar esa barrera hematoencefálica y poder diseminarse a través de las estructuras cerebrales. O incluso muchas de ellas pueden ser directamente a través de un proceso de infección directa, sobre todo a las células endoteliales. De tal manera entonces que una de las, digamos, más frecuentes vías que de entrada de los distintos agentes infecciosos normalmente al sistema nervioso central es a través Pero no puedes prender. de la diseminación hematógena. Gustavo, cierra el micrófono. Ok, entonces la otra vía es la implantación directa. Generalmente, cuando nosotros hablamos que una de las vías de entrada es a través de la vía o de la implantación directa, quiere decir que normalmente es aquella que se puede presentar, por ejemplo, en casos de traumatismos, en caso de que existan, por ejemplo, traumas craneoencefálicos, por ejemplo, penetrantes, el hecho de que digamos, haya ocurrido, digamos, cualquier tipo de situación que genere una, digamos, un ingreso de un objeto cortopunzante directamente al sistema nervioso o invada o impacte directamente el sistema nervioso central. Hablamos también, por ejemplo, con distintos procedimientos quirúrgicos que pueden, o neuroquirúrgicos que pueden favorecer normalmente en el momento de la intervención quirúrgica el hecho de que se alojen agentes microbiológicos en, digamos, en estos lugares. Cuando, por ejemplo, se establecen punciones lumbares, pero estas punciones lumbares probablemente contaminadas o que implica algún grado de contaminación, también puede hacer que a través de esa implantación directa se establezca una de las vías de entrada para esos agentes infecciosos. Pero también muchas veces, cuando las personas suelen tener, digamos, procesos traumáticos o fracturas, sobre todo en la base del cráneo, puede establecerse, digamos, también, o puede favorecer la vía de entrada y la implantación directa de agentes infecciosos. Otra de las vías de entrada, además de la diseminación hematógena y la implantación directa, suele ser la extensión local. Y en la extensión local es bastante interesante porque los agentes infecciosos pueden propagarse a través de estructuras que están cercanas o que son vecinas. Digamos que muchas veces esos agentes infecciosos suelen provenir de estructuras muy próximas al sistema nervioso central. Por ejemplo, en los casos cuando existen procesos, por ejemplo, de otitis media, que a partir de allí puede desarrollarse, incluso convertirse un poco más adelante en una meningitis. Cuando, por ejemplo, el paciente padece de sinusitis y esa sinusitis, de no, digamos, tomar las medidas del caso, pudiese llegar a ocasionar, digamos, abscesos, digamos, en la zona frontal. Cuando de pronto la persona tiene padecimientos o procesos infecciosos, por ejemplo, que se originan en huesos, sobre todo en huesos del área de la columna, también pueden favorecer el desarrollo, por ejemplo, de abscesos epidurales. Eso quiere decir que indiscutiblemente la extensión local o la propagación a partir de estructuras vecinas o contiguas puede hacer también o constituye una también de las vías a través del cual los distintos agentes y sus, digamos, sustancias o productos liberados pueden invadir el sistema nervioso también. Y la última vendría siendo los nervios o a través de los nervios periféricos. A través de los nervios periféricos sucede algo bastante particular y es que el agente infeccioso termina normalmente por viajar utilizando o extendiéndose a lo largo de los axones y eso lo hace desde una zona periférica
hasta llegar al sistema nervioso central. Fíjense que en este caso uno de los principales, digamos, agentes que pueden utilizar esta vía de utilización de nervios periféricos es en el caso de los procesos infecciosos, por ejemplo, por herpes virus, herpes simples, que tienen la capacidad de utilizar ese recorrido de mucosas, ganglios y luego sistema nervioso central, o incluso el virus de la rabia, lo que quiere decir que cuando se emplean estos nervios periféricos como vía de entrada, muchas veces termina por generarse una evasión completa a la barrera hematoencefálica. Pues Doctor, dígame, disculpe. doctora. Sí. Por ejemplo, nosotros en la rotación hemos estado viendo a una paciente que ella tiene herpes zóster. Entonces le inició en la parte, sí, en la parte lateral del cuello, en la parte izquierda, iba subiendo hacia la parte maxilar y facial hasta el oído también izquierdo. Precisamente el internista dijo que había que controlárselo porque podía sufrir riesgo de meningitis porque eso migra. Efectivamente. Fíjense que en este Entonces, caso, muchas gracias doctora por su aporte. En este caso, fíjense que el herpes zóster de cierta manera, lo que tiene entre otras cosas una capacidad muy importante de quedar latente y suele quedar muchas veces latente en los ganglios de la raíz dorsal, sobre todo nervios sensitivos. Sobre todo también cuando ha ocurrido ya un proceso, digamos, infeccioso primario. Y en este caso, lo que menciona la doctora Ebrard es justamente la utilización de la vía de ingreso a través de los nervios periféricos. Por eso hablamos incluso de una vía axonal retrógrada. Digamos, el virus, en este caso de la varicela zoster, ingresa a las mucosas respiratorias, digamos, inicialmente vía hematógena, luego tiene un periodo de latencia y ante cualquier proceso, por ejemplo, de inmunosupresión, de estrés o la presencia incluso en muchos pacientes de enfermedades crónicas o, digamos, edad avanzada, el virus tiene una capacidad de reactivarse y, por supuesto, a partir de allí utiliza los nervios sensitivos hacia la piel, produce todo ese exantema característico que normalmente genera desde el punto de vista dermatológico. Entonces, evidentemente, doctora Ebrard, este proceso o este virus pues utiliza generalmente la vía de los nervios periféricos como vía de entrada al sistema nervioso central y eh, una de las tantas complicaciones neurológicas, digamos que en el caso no solamente sería una meningitis, sino que muchas veces, pues, digamos, dentro del impacto que pueda generar eh, a su paso una encefalitis, digamos también afectaciones a nivel oftálmico, son otras de las características que normalmente pudiese generar este tipo de virus y a través de la estrategia que se está utilizando. Ok, doctores. Adicionalmente, hay que hacer mención o indicar de que en el marco de los procesos infecciosos, pues evidentemente hay unas infecciones que son mucho más frecuentes y dentro de esos procesos infecciosos que son mucho más frecuentes encontramos, por ejemplo, las infecciones de origen bacterianas. Dentro de las infecciones de origen bacterianas nos encontramos a las meningitis. Hay una clasificación de esas meningitis, meningitis piógenas agudas, en este caso conocida como meningitis bacterianas, y allí encontramos que dependiendo también de las edades o de los grupos etarios, podemos encontrar una predisposición mayor o no a ciertos agentes. Digamos que los lactantes bastante asociados sobre todo a la Escherichia coli o al grupo, al Streptococcus del grupo B, pero cuando vemos, por ejemplo, a adultos jóvenes, ya pasamos a Neisseria. Cuando vemos, por ejemplo, a adultos mayores, Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, es uno de los agentes principalmente asociados. Si ya miramos dentro de esa presentación de meningitis crónica, pues el principal agente bacteriano relacionado es el Mycobacterium tuberculosis, y en este caso todo ese proceso de establecerse durante semanas o incluso meses terminan por generar
digamos, un proceso infeccioso bastante importante, sobre todo por las complicaciones que pudiese llegar a tener una inflamación de la meninges de manera crónica, pasando sobre todo por el hecho de inducir o generar los procesos, por ejemplo, de hidrocefalia. Pero también desde el punto de vista bacteriano, así como nos encontramos con una inflamación de las meninges, también pueden haber, digamos, infecciones que son localizadas. Y en este caso hablamos, por ejemplo, del absceso cerebral, muy asociado a estreptococos y estafilococos. Significa que fundamentalmente en el marco de estos abscesos, el paciente pues indiscutiblemente va a relatar mucha cefalea, en ocasiones algunos déficits neurológicos, algunos pacientes convulsiones, y normalmente entonces a partir de agentes como estreptococos, estafilococos, se termina fundamentalmente por desencadenar lo que es una infección mucho más localizada. Pero también tenemos al epiema. En el epiema, digamos, aquí el origen está, digamos, es mucho más complejo porque es una infección polimicrobiana. Eso quiere decir que fundamentalmente pueden participar estafilococos o anaerobios gram negativos. Generalmente esta acumulación de material purulento termina por, digamos, alojarse en espacios como el espacio subdural o incluso en el espacio epidural. Ojo también cuando, por ejemplo, el paciente tenga antecedentes, por ejemplo, de sinusitis, de otitis, de algunas cirugías en áreas próximas, porque también este empiema puede, digamos, establecerse fundamentalmente por una extensión local, de tal manera entonces que pueda que por procedimientos o procesos infecciosos existentes en áreas vecinas se pueda desencadenar, digamos, este tipo de afectaciones. Ahora, no solamente son las bacterias, digamos que de una manera están relacionadas con procesos infecciosos, hay también que hacer mención de los agentes víricos, y en este caso podemos encontrar que también la meningitis se puede presentar como una meningitis aguda aséptica. Quizás es un nombre controversial. La palabra aséptica hace fundamentalmente referencia, no es que no exista microorganismos, sino que los microorganismos que se identifican, pues evidentemente no muestran bacterias en un cultivo convencional, sino más bien se asocia a virus. Y justamente uno de los más frecuentes virus asociados a este tipo de meningitis aguda vírica o meningitis aguda séptica es el enterovirus, el coxsackievirus, el hechovirus, polivovirus. Normalmente ellos suelen emplear o utilizar la vía hematógena. Y aquí, indiscutiblemente, pues los agentes, el virus del poliomeningitis linfocítica, la especie de gripe, el sarampión, son, digamos, de una u otra manera, agentes que pueden llegar a causar, en este caso, una meningitis aguda aséptica o una meningitis vírica. Así como vemos digamos, infecciones víricas asociadas o produciendo una meningitis, también podemos encontrar que los virus también pueden generar encefalitis virales. Y en este caso encontramos, por ejemplo, los síndromes encefalíticos. El caso, digamos, de uno de los más frecuentes, encefalitis virales, tiene que ver con el virus del herpes simple tipo 1 y tipo 2. Recuerden que generalmente el virus del herpes simple tipo 1 es el que tiene, digamos, una gran predilección, que usted lo conoce habitualmente como herpes, fuego o calentura, que no son más que lesiones que salen en la región peribucal o incluso intraoral. Pero en este caso el virus del herpes simple tipo 1, generalmente cuando tiene una gran, digamos, extensión, pudiese llegar a afectar incluso lo que es el lóbulo temporal. En el caso del virus del herpes simple tipo 2, muy asociado a ITS o manera de transmisión sexual, pues ya su presentación clínica es mucho más compleja y, digamos, más diseminada a la que se puede establecer con el tipo 1. Entonces, fíjense que lo que se está llevando a cabo por ejemplo, el virus del herpes simple es justamente utilizar una reactivación de unos virus que estuvieron alojados en ciertos ganglios, pero que frente a un estado de inmunosupresión, pues evidentemente afloran.
Pero no solamente es el virus del herpes simple, también tenemos los citomegalovirus, tenemos el VIH, tenemos el poliomavirus, JC. Digamos que de una u otra manera también se asocian a síndromes encefalíticos, digamos, afectando, por supuesto, generando procesos inflamatorios a nivel del encéfalo. De otro lado, tenemos también las encefalitis transmitidas por los artrópodos, los arbovirus particularmente. Entonces, fíjese que en este caso, el virus del Nilo occidental, sobre todo cuyo vector esencial, ¿quién es? Un mosquito. Entonces, prestar atención porque muchos de estos pacientes, aunque puedan pasar asintomáticos, muchas veces tienen una forma grave la presentación de este tipo digamos, de encefalitis. De otro lado, tenemos los síndromes medulares del tronco del encéfalo, también asociados a procesos víricos, y uno de ellos es la romboencefalitis, asociados a rabia, por ejemplo. También utilizando esa vía retrógrada, esa vía de nervios periféricos. Tenemos el caso de la poliomielitis medular, ya esta sí toca mucho más una vía hematógena, pero antes que todo una fecal oral, por ejemplo. O el virus del Nilo occidental, asociado mucho a poliomielitis también aguda, es una de las, digamos, aspectos característicos de virus que se asocian a síndromes medulares del tronco del encéfalo. Pero no nos quedamos únicamente y exclusivamente en virus, ni nos quedamos únicamente exclusivos en bacterias. Hay que hacer mención que también, digamos, los procesos infecciosos se pueden también desencadenar a partir de distintos agentes como hongo, espiroqueta, rickettsia, que normalmente pueden llegar a ocasionar lo que son síndromes meningitíticos y que fundamentalmente se asocian a distintos procesos infecciosos. Ojo, por ejemplo, con las garrapatas, en el caso, por ejemplo, de las rickettsia, muy asociados normalmente a garrapata, su principal inoculación pues, a través de su picadura, vía hematógena. Eso quiere decir que, ojo con los animales, ojo con las garrapatas, la neurosífilis, por ejemplo, el treponema pallidus, muy de boga justamente por las ITS. Hay que entender también de que puede llegar a ocasionar, si se quiere, una neurosífilis, procesos infecciosos, en el caso muchas veces hasta procesos de parálisis asociados justamente con este tipo de agentes. Ojo también con la garrapata también, la borrelia con la garrapata, la enfermedad de Lyme, es neuroborreliosis, en este caso también hematógena porque es una picadura que se establece y también puede llegar a causar este tipo de afectaciones. Ya lo que tiene que ver con los criptococcus neoformans o Candida albicans, muy asociados con la meningitis micótica. Ojo con el popó de las palomas, que normalmente, digamos, las excretas de las palomas vienen siendo, digamos, reservorio sobre todo de hongos encapsulados que terminan por generalmente causar todos estos factores de virulencia. Y claro, se encuentra un paciente inmunosuprimido y evidentemente pues va a ser mucho más susceptible a este tipo de situación, al igual que la Candida albicans. La Candida albicans o las infecciones a través de ella suelen normalmente verse mucho en el ambiente, digamos, hospitalario, sobre todo en aquellos pacientes con inmunosupresión. También tenemos los protozoos y los metazoos, el paludismo cerebral, en el caso de la encefalitis amebiana, normalmente el Toxoplasma gondii, muy también asociado, ojo con los gatos, que normalmente son unos hospederos definitivos de este Toxoplasma gondii, muy asociado evidentemente a una toxoplasmosis cerebral. La cisticercosis, ojo también con los cerdos, quizás hoy día hemos mejorado bastante en eso, pero bueno, no está de más, digamos, generar conciencia sobre estos agentes y sus eventuales procesos o implicaciones a nivel del sistema nervioso, particularmente central. Apreciados doctores,
En el marco de todos estos procesos infecciosos, es bueno que usted también tenga presente que se pueden desarrollar normalmente procesos infecciosos a nivel epidurales y subdurales. Todos ustedes ya por seguramente anatomía pudieron ver de que tenemos justamente una capa bastante externa a nivel craneal, que es la dura madre, una capa muy fibrosa, pero que entre esa dura madre y las aracnoides nos vamos a encontrar justamente con un espacio que conocemos como el espacio subdural. Y luego nos vamos entre la aracnoide y la pia madre, allí encontramos un espacio subaracnoideo, que es quien fundamentalmente contiene el líquido cefalorraquídeo. Pues a partir de allí, de esa pia madre, lo que vamos a encontrarnos justamente con el parénquima cerebral. Eso quiere decir que cuando nosotros hablemos o hablamos de un acceso epidural, estamos hablando que justamente hay una agrupación importante de material purulento que está justamente localizado entre el cráneo, vértebra y la dura madre. Ojo porque varios procesos infecciosos por extensión pudiesen facilitar su alojamiento en dichos espacios. Ahora bien, también muchas veces los epiemas subdurales también tienen como lugar predilecto encontrarse localizado entre esa dura madre y esas aracnoides. Entonces es otro de los procesos, la misma meningitis, el espacio subaracnoideo, son también áreas susceptibles normalmente a los procesos de tipo infeccioso. Ahora, un poco de neuroanatomía, simplemente para recordar y hacerles recordar que normalmente, pues, lo que les mencionaba hace un instante, las distintas capas que podemos hallar presentes, que podemos encontrarnos a través de esas capas, dura madre, pues, las aracnoides, la pia madre, son, digamos, constituyen espacios que normalmente son espacios que desde el punto de vista patológico cobran una relevancia, porque por ejemplo los accesos epidurales a nivel espinal pueden incluso, digamos, comprimir la médula desde afuera y generar incluso isquemia por compresiones radiculares. En el caso de los espacios subdurales, entre la madre y las aracnoides, pues indiscutiblemente también al infectarse, ese material purulento puede recorrer sin ningún tipo de obstáculo. Entonces, gran parte de la afectación de los hemisferios pues se da rápidamente, en parte por esa diseminación, digamos, al igual que en los espacios subaracnoideos, y en esto pues evidentemente hay que siempre hacer la correlación entre aspectos clínicos y por supuesto ayudas radiográficas para, digamos, entender la localización y análisis, por supuesto, de líquido cefalorraquídeo. Cuando nosotros entonces miramos esos procesos infecciosos epidurales, subdurales, siempre entonces se nos viene a la mente el hecho de que a partir de allí pueden aparecer distintos procesos, pasando por accesos epidurales, digamos que muchos de ellos se originan a partir de focos infecciosos que están adyacentes, como es el caso de la sinusitis o osteomelitis, pero también vemos, por ejemplo, una sinusitis frontal. Puede evidentemente también tener una afectación de hueso a través de un proceso de osteomelitis de hueso frontal, por ejemplo. Eso se extiende eventualmente al espacio epidural y a partir de allí entonces, de ese espacio epidural, pues estamos invadiendo unas zonas importantes desde el punto de vista del sistema nervioso central. También tenemos que todas estas infecciones o esa sintomatología más bien asociadas, el hecho, por supuesto, de presentar fiebre, cefalea, rigidez en el cuello y evidentemente sin tratamiento, pues, digamos, puede llevar incluso a un paciente a un coma y pero un coma que incluso puede ocasionar no solamente el deterioro de la conciencia del paciente, sino ocasionar, por supuesto, también la muerte. Ahora, vamos a comenzar a hablar de cada uno de los principales procesos infecciosos y en este caso vamos a hablar de la meningitis. Cada vez que nos referimos a un proceso de meningitis,
pues evidentemente se nos viene a la mente un proceso de tipo inflamatorio, un tipo de proceso inflamatorio que muchas veces puede involucrar a la leptomeninge, es decir, aracnoide más tía madre, en este caso es un arácnido que hemos conversado, y quiere decir que sin lugar a dudas, pues muchos de los agentes asociados muchos de esos agentes asociados indiscutiblemente son bacterias, virus, que de manera persistente pueden conducir, digamos, a distintos procesos infecciosos. Por eso entonces, las meningitis infecciosas tenemos que clasificarlas en términos generales en meningitis piógena aguda, que también la conocemos como meningitis bacteriana. También encontramos la meningitis aséptica, que la encontramos o la llamamos como meningitis vírica, y una meningitis crónica, que es mucho más asociado justamente por la presencia de tuberculosis. Desde el punto de vista fisiopatológico, cuando hablamos puntualmente de la meningitis piógena aguda, o más conocida como la meningitis bacteriana, como su nombre lo indica, normalmente, como su nombre lo indica, estamos hablando de un proceso, una meningitis, que tiene o que suele presentar generalmente un inicio bastante rápido. Este inicio bastante rápido también tiene otra característica, y es que suele presentar altas o elevadas tasas de mortalidad y morbilidad. Quiere decir que desde un primer momento genera síntomas, pero también pues, puede matar a muchos pacientes sin que esto, sobre todo en aquellos que de pronto no reciben tratamientos de manera oportuna. Aún incluso recibiendo tratamiento, pues la mortalidad también está presente, aunque es evidentemente mucho menor que cuando el paciente no recibe tratamiento. Dentro de los aspectos etiológicos, pues los principales agentes bacterianos responsables de esta meningitis bacteriana, pues allí encontramos al Streptococcus pneumoniae, quizás el más mortal, por llamarlo de alguna manera, y en este caso su focus viene siendo justamente los adultos, los ancianos. Muchas veces prestar atención también por extensión a los pacientes con neumonía, con otitis, con sinusitis, porque indiscutiblemente pues esta gente tiene esa característica. La Neisseria meningitidis, digamos, es uno de los más epidémicos como tal, un diplococo gran negativo. En este caso, su manera de transmisión es a través de gotas respiratorias, por ejemplo. El Haemophilus influenzae de tipo B, muy asociados a los niños. Digamos, ojo con los recién nacidos, embarazadas, trasplantados, porque también la Escherichia coli o la Klebsiella, normalmente pneumoniae, puede también, digamos, estar al origen de un proceso de meningitis bacteriana. Ahora, hay algo bastante interesante cuando se está frente a una eventual meningitis bacteriana, y es el análisis del líquido cefalorraquídeo. Cuando se hace este análisis del líquido cefalorraquídeo, pues es importante entender de que es un líquido que va a tener una cantidad muy importante de neutrófilos, es decir, muchos polimorfonucleares normalmente presentes, y estos polimorfonucleares, pues indiscutiblemente tienen la responsabilidad de liberar enzimas, incluso proteolíticas, que terminan también por generar un daño a nivel tisular. Otro de los aspectos distintivos cuando se hace un análisis líquido cefalorraquídeo en el marco de una meningitis bacteriana tiene que ver también con la presencia elevada de proteínas, y es porque las bacterias, tienen bacterias más procesos inflamatorios, terminan entonces por aumentar todo lo que tiene que ver con la permeabilidad, por eso la elevación importante de proteínas, y una disminución de la glucosa. Entre otras cosas, esto se debe a que las bacterias suelen normalmente consumir enormes cantidades de glucosa, de tal manera entonces que pudiese también asociarse a un consumo elevado por parte de las bacterias, pero al mismo tiempo por una alteración o modificación en los transportadores. Estos datos o estos análisis de líquido cefalorraquídeo es muy importante que lo tengamos presente,
porque pueden o son fundamentalmente también los factores diferenciadores de otras meningitis, como es el caso de la meningitis vírica, a diferencia, por supuesto, de la bacteriana. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de una meningitis bacteriana, pues tenemos un ejemplo bastante interesante y es la manera como, de manera secuencial, ocurre toda una actividad fisiopatológica. Es decir, cuando comenzamos, lo primero que tiene que ocurrir es que esa bacteria terminan por ingresar al sistema respiratorio y colonizan la nasofaringe. Recuerden que las bacterias suelen poseer generalmente las adhesinas, los famosos pilis, que ayudan justamente a unirse a ese epitelio nasofaríngeo. Eso hace de que les permita incluso también tener la capacidad de poder evadir a los mocos, evadir a los cilios y situarse pues en esa nasofaringe y quedarse allí para luego generar una bacteremia en donde normalmente dicho agente entra a la mucosa nasofaringea y pasa hacia los vasos sanguíneos, pues resultando entonces todo este proceso que nosotros no desearíamos. Eso significa de que en la sangre, ¿qué pasa con dichos agentes? Terminan por sobrevivir al sistema de complemento, terminan por sobrevivir incluso a la fagocitosis que pueden generar los neutrófilos. Esto hace que a pesar de superar todo ese paso, pues terminen por ingresar o hacer su invasión al líquido cefalorraquídeo. Y cuando se ingresa al líquido cefalorraquídeo, pues evidentemente las bacterias plasmáticas invaden todas este líquido cefalorraquídeo y comienza entonces su distribución a través de los plexos coroideos, a través de las células endoteliales, entre otras. Usted se preguntará por qué normalmente no hay una respuesta muy importante cuando los agentes ingresan al líquido cefalorraquídeo o de cierta manera transitan a través de él. Pues de un lado, porque el líquido cefalorraquídeo constituye, entre otras cosas, digamos, un caldo de cultivo ideal para dichos agentes bacterianos. ¿Por qué se presenta eso? Porque en el líquido cefalorraquídeo tenemos una escasa cantidad de células del sistema inmunitario, de tal manera que ellas o estas bacterias se sentirán contentas y felices por el hecho de que no tienen a disposición una gran cantidad de células inmunes que brinden una respuesta. Poca cantidad de factores de complemento, pocas inmunoglobulinas, la temperatura y por supuesto los pH también, digamos, varían. Entonces, el quinto paso, ya cuando existe esa diseminación a través de las meninges, pues causa una respuesta muy intensa desde el punto de vista inflamatorio. Luego se pasa entonces a una inflamación que termina por incrementar la presión de esas arterias intracraneanas para luego también incluso tener una compresión de tejidos, justamente debido a ese proceso infeccioso inflamatorio que puede tener un compromiso nervioso, pero también un compromiso de tipo vascular. En muchas ocasiones esta presentación de meningitis bacteriana también, sobre todo cuando se ingresa o se coloniza inicialmente la nasofaringe, también puede llegar a generar entonces alteraciones importantes incluso a nivel auditivo. Esta diapositiva es bastante interesante también porque nos muestra cómo incluso ya con ejemplos, cómo incluso las bacterias pueden también tener esa capacidad de colonizar el tracto respiratorio superior o particularmente la nasofaringe. En este caso, un estreptococo pues ingresa normalmente a través, bueno, primero por el tracto respiratorio, luego invade la nasofaringe, a partir de allí hace una invasión muy importante a los capilares, genera la bacteremia, toma circulación sistémica y fíjese que finalmente termina por llegar hacia los plexos coroideos, la microvasculatura cerebral, y en eso pues, puede cruzar la barrera hematoencefálica y a partir de allí la invasión total del líquido cefalorraquídeo hasta el punto de generar una meningitis. Usted se preguntará por qué generalmente los capilares son una de las vías, digamos, principales de entrada.
Recuerden que en el caso de la mucosa nasofaríngea es una mucosa que es ricamente vascularizada. Eso significa de que al encontrarnos con una zona que es altamente vascularizada, pues evidentemente va a haber o puede llegar a ser mucho más susceptible al ingreso o a la instauración o digamos esa ventana o ese inicio de dichos agentes. Pero a partir, fíjense, del sistema respiratorio tenemos una utilización de la vía hematógena y a partir de allí, entonces una diseminación ascendente o directa hacia meninges a partir del tracto respiratorio. Al inicio les mencionaba también de que en muchas ocasiones se puede utilizar, digamos, una estrategia y es la estrategia del caballo de Troya. Y en De ese hecho, doctor, disculpe, sí, doctor. en relación a la diapositiva anterior, me recordó algo cuando usted estaba hablando de la vascularización de la nasofaringe. Hay algo que es muy conocido y nombrado en el argot médico, que es el triángulo de la muerte. Por ejemplo, en la parte de la cara está involucrado lo que es la nariz, parte del labio superior, y es que de pronto han recomendado muchos médicos y personas estudiadas de que si de pronto se tiene algún granito, una herida, en esa zona es importante no manipularla, porque como está altamente vascularizada, alguna infección oportunista de las que tenemos en piel, por ejemplo, un Staphylococcus aureus o algo puede migrar fácilmente por esa vía, por lo mismo que usted acaba de decir, porque está altamente vascularizada y tiene una conexión directa a lo que es la parte encefálica. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, muy buen aporte. De hecho, por ejemplo, el Staphylococcus aureus se menciona que puede ser que mayormente es responsable de eso. Se habla de un 70, un 80% de una capacidad de hacerlo. Entonces, evidentemente, usted lo remarcaba, la importancia de evitar cualquier tipo de manipulación en esta área, en esta zona. Yo al principio de la presentación, gracias doctor por su aporte, al principio de la presentación les hablaba también de la estrategia, digamos, de la barrera del caballo de Troya, el cómo también puede atravesar lo que sería la barrera hematoencefálica. Fíjense que en este caso, normalmente cuando tenemos varios agentes, los agentes infecciosos aquí están subrayados en azules. Fíjense cómo viajan a través del torrente sanguíneo. Algunos pueden atravesar directamente a las células endoteliales, otros pueden utilizar las células, digamos, que separan o que unen o mantienen la estructura de las células endoteliales a través de esta vía paracelular, pero otros pueden utilizar la estrategia del caballo de Troya, entonces invadir a los neutrófilos fundamentalmente para poder atravesar dicha barrera sin ningún tipo de afectación. Pero fíjense que indistintamente la vía o la manera como esos agentes atraviesen, terminan por afectar ya sean las propias bacterias o sus productos, generando por supuesto un daño endotelial muy importante. A partir de allí, pues toda una activación importante de las células que pertenecen al sistema inmune. Y en este caso, pues desde el punto de vista funcional, quizás usted recordará la importancia de los astrocitos como células que contribuyen mucho a la nutrición, al paso de la glucosa, de sustancias nutritivas hacia las neuronas, pero también de neurotransmisores. De tal manera que los astrocitos son bastante importantes para las neuronas porque, entre otras cosas, ayuda a sus procesos metabólicos. Entonces, imagínense que a través de esta vía, pues termina afectándose esa comunicación con el pie del astrocito hacia la neurona, pero no solamente van a ser los astrocitos, también podemos encontrar las células de la microglía que se encargan mucho de la vigilancia, identificación, pueden también verse susceptibles a la presencia de estas bacterias. Los macrófagos también pueden utilizar o pueden ellos incluirse dentro de dichos macrófagos y hay un mecanismo que veíamos en su momento cuando ingresan a través de la estrategia del caballo de Troya, pues se crean las famosas trampas y ahí hay un mecanismo de muerte que en su momento veíamos en patología general, que era la mitosis, como mecanismo también de activación de dicho sistema inmunitario.
Ahora, si usted lo nota, fíjese que de cierta manera, pues hay una, si alguien quiere hablar me puede interrumpir, no se preocupe, porque no logro ver la pantalla. Profesor, disculpe, soy Sí, Abraham. Ya que usted comentó lo del caballo de Troya, me hizo recordar un tema que vimos en cuarto, profesor, relacionado al que viene siendo el Cryptococcus neoformans, que es un hongo. Me pareció interesante, ¿por qué, doctor? Porque es un hongo que se transmite por vía respiratoria a causa, por ejemplo, de las palomas. Entonces, cuando llega a vía respiratoria, dentro de sus mecanismos fisiopatológicos curiosos y muy interesantes, el primero usa la melanina como método de protección. Primero. Y segundo, cuando ya el sistema inmunológico lo identifica, él se deja fagocitar por los macrófagos y pasa a ser una infección respiratoria o una infección del sistema nervioso central por el paso de la barrera hematocefálica de ese macrófago. Entonces me hizo recordar a eso, doctor. Muy bien, doctor. Muchas gracias por su aporte. Fíjense que cuando se utiliza, digamos, toda esta invasión de los agentes microbiológicos, de cierta manera, digamos, hay un rol dual, porque el mismo sistema inmune que está llamado a protegernos a través de neutrófilos, macrófagos, en muchas ocasiones puede servir, digamos, de vía para que muchos de esos agentes también ingresen. Entonces, una de las respuestas desde el punto de vista terapéutica también es no solamente lograr destruir a las bacterias, sino también en muchas ocasiones llegar a generar una modulación importante del sistema inmunitario, sobre todo para que no sea, digamos, más dañina el propio sistema inmunitario o su participación o actividad que el propio patógeno. Entonces, muchos de estos pacientes, por ejemplo, van a ser tratados con dexametasona, como medicamentos moduladores del sistema inmunitario, justamente porque deberá haber un equilibrio entre facilitar la muerte de la gente, pero al mismo tiempo modular esa respuesta inmunitaria para que, digamos, no sea más dañina la respuesta inmune con respecto pues, al agente patógeno. Aquí tenemos dos imágenes bastante interesantes, porque son dos imágenes que nos reflejan o nos muestran, digamos, la imagen A es una imagen que nos muestra sobre todo la presentación de un exudado dentro de esas leptomeninges. Fíjense cómo ustedes logran probablemente visualizar una acumulación importante de material purulento, es decir, en la base, digamos, en la base del cerebro, un exudado purulento amarillento o amarillo, bastante denso, digamos, unos vasos sanguíneos bastante congestionados, una zona cerebral, si se quiere, edematosa. Pero cuando vemos, por ejemplo, ya la imagen B, ya lo que vemos son, en la flecha nos indican puntualmente áreas o zonas de abscesos cerebrales. Esto quiere decir que ya aquí, muy probablemente, ese centro más oscuro nos está haciendo quizás alusión a la presencia de material purulento, ya unos bordes, una cápsula de tejido que implica de pronto un poco más de la localización o la intención de localizar o limitar el avance digamos, del foco infeccioso. Entonces, en ambos casos, uno, digamos, uno más reciente y quizás uno más perdido, como es el caso de los abscesos cerebrales y su respuesta. Bueno, hasta allí los voy a dejar con meningitis bacteriana. En el próximo encuentro terminaré con la meningitis viral o vírica y la meningitis crónica, para cerrar el capítulo de procesos infecciosos que afectan al sistema nervioso central. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muchas gracias, doctor. Ok, doctora Aurora. No, gracias. Bueno, Muchas gracias, doctor. Dios me lo bendiga. Una feliz noche para todos. Que se quede Saludos, con Dios. doctor, que estén bien. Hasta